Buenas tardes, ingeniero. Les voy a exponer ahora redes y topologías de computadoras. Voy a dar la introducción. Las redes y topologías de computadoras son el corazón de la era digital. Las redes de computadoras son el soporte vital de nuestra sociedad. Facilitan el flujo rápido, seguro y eficiente de información. Esto conecta con los hogares, escuelas y empresas globales. Optimizan el acceso a recursos compartidos y sustentan la infraestructura de Internet moderna. Vamos a ver ahora la arquitectura de conexión. Tenemos la topología, que define cómo se enlazan los dispositivos, esto es, impactando directamente en la robustez y velocidad del sistema. Como por ejemplo tenemos el rendimiento, la seguridad y el mantenimiento. ¿Qué es el rendimiento? Bueno, esto afecta la velocidad de transferencia y de latencia. Tenemos también lo que es la seguridad. Esto determina la vulnerabilidad ante fallos externos. Y el mantenimiento, que define la facilidad para detectar y reparar fallos. Configuraciones clásicas. Tenemos la topología en bus y la topología en estrella. Vamos a hablar de cada una un poco, algo breve. La topología en bus, por ejemplo, es la conexión a un único canal troncal central. Esto es pues los beneficios, por así decirlo, que es de bajo costo y de fácil instalación. Y una desventaja podría ser que es vulnerable, porque si falla el cable cae la red. También tenemos la topología en estrella. Esta conexión es a un switch, a un hub central. Esto es más común y eficiente hoy en día. Y tiene independencia, o sea, un fallo de nodo no afecta al resto. También tenemos que es de orden y alta disponibilidad. Por ejemplo, tenemos la topología en anillo, que el flujo de datos es unidireccional y ordenado. También esto minimiza las colisiones de información, es poco tolerante a fallos de enlace. Tenemos por otro lado la topología en malla. Esto lo que hace es, pues nos da redundancia total con múltiples caminos, máxima tolerancia a fallos y fiabilidad, que es ideal para aplicaciones militares y críticas. También tenemos, por ejemplo, que combina aspectos de estrella y bus para organizar redes extensas de forma multinivel y tiene alta escalabilidad para grandes empresas. También la gestión segmentada por departamentos y dependencia de nodos jerárquicos principales. Tenemos los medios de transmisión guiados. Estas son las autopistas físicas de la información. Tenemos la transmisión por cobre. Tenemos, por ejemplo, el par trenzado. ¿Qué es el par trenzado? Pues estos son hilos entrelazados para reducir la interferencia de UTP o el STP. Estos son estándar en redes Ethernet, LAN, por el costo y la simplicidad. También por otro lado tenemos nosotros el cable coaxial. Este es un conductor central con malla metálica protectora. Esto es mucho más usado, por ejemplo, en TV por cable e internet de banda ancha, HFC. Tenemos por otro lado la fibra óptica. Velocidad de la luz, la tecnología más avanzada para el transporte de datos mediante pulsos de luz e hilos de vidrio. Tenemos que sus características pueden ser que es ancho de banda masivo y ultra velocidad, inmunidad total a interferencias eléctricas y máxima seguridad en distancias largas, y tipo hay dos, que es el monomodo y el multimodo. Aquí tenemos una pequeña simulación que utilizamos, por ejemplo, Python para modelar el comportamiento de estas redes de forma interactiva y visual. Tiene análisis de colisiones y tráfico de datos, simulación de fallos en tiempo real, aprendizaje visual experimental y evaluación de eficiencias de los algoritmos. A continuación tenemos un ejemplo de capacidad de transmisión. Por ejemplo, aquí tenemos el coaxial 100 Mbps. ¿Qué son Mbps? Pues son 100 megabytes por segundo. Tenemos que el par trenzado Cat6, en este caso son 1000 megabytes por segundo, y la fibra óptica nos da mayor a 100 gigabytes por segundo. La fibra óptica sería la mejor opción para nosotros. Esa sería la exposición de mi parte. Muchas gracias.
Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Cintia Vanessa Orbañolor. Voy a explicar la parte del línea de tiempo. En la evolución de topología de red Internet de radiotransmisión guiado, tenemos como primer punto. En 1960 fueron creados los primeros pasos de la red de Internet. Surgen de las primeras redes de comunicación entre computadoras como ARPANET. ARPANET fue creada más bien como uso de base militar. Luego de eso se conoció como una base de conectividad conectividad moderna. Tenemos el siguiente punto que es la aparición de topología bus estrella. Se implementa la topología bus estrella en las primeras redes de Internet utilizando un cable coaxial como un medio de transmisión guiado. Todos los dispositivos se conectan en un solo cable principal. Los datos viajan por un cable y todos los equipos los escuchan. Solo el medio, si el medio destinatario lo acepta. Esta topología bus es económica y fácil de instalar. Tenemos la siguiente investigación que fue en el año 1974, donde en la topología de anillo, el IBM desarrolla la topología de anillo como un token RIC, mejorando el árbol de acceso entre los datos. Como tenemos que los cables, los que equipos se conectan en medio del círculo, como lo dije, en un token o testigo que va circulando. Solo en este equipo tiene el token que puede enviar los datos y evita las colisiones en un tráfico ordenado. Tenemos la siguiente topología, que es en 1985 fue creada la topología estrella. Con el uso de los, de los switches, la topología estrella se convierte en la más utilizada entre las redes LAN. Todos los equipos se conectan en un punto central hubo o switch. La función principal de la topología estrella es que se dirigen todos los datos al equipo correcto. Si un cable se daña, solo falla el equipo y el resto sigue. Tenemos que en 1990 se inició el uso comercial de la fibra óptica. La fibra óptica comienza a utilizarse entre comunicaciones, permitiendo mayores velocidades y largas distancias. Tenemos en la fibra óptica que se transmite los datos utilizando por pulso de luz e hilos de vidrio. El, envía mucha información a través de alta conectividad y larga distancia sin perder interferencia electromagnética. Tenemos el cable coaxial. Este cable central consolidado como medio de transmisión guiado entre redes LAN es el sistema de televisión por cable que transmite datos usando señales eléctricas por un conductor central cubierto. Pero la función de este es que lleva todos los datos de la red LAN por señales de televisión, que mejora el cable telefónico, pero este tiene demasiada interferencia. Tenemos el IE estandarizados de Internet. El IE estándar de Internet, IE 1982, fue impulsado por la adopción global en redes empresariales. En 1983, cada empresa tenía su Internet diferente, pero que no eran compatibles. Y gracias al IES 802.3, todo se unificó y gracias a eso pueden conectarse las PC, HP y MM Cisco entre la misma red sin ningún problema. Tenemos el crecimiento topológico de árbol. En las redes de topología del árbol comparativas adoptan las topologías en árbol para soportar jerarquías de grandes extensiones. Para este tipo de topología de árbol, le combinan varias topologías entre ellas, formando niveles jerárquicos. Organiza las redes grandes mediante departamentos o pisos que facilita la transmisión y expansión de presas. Tenemos el último, que es redes de mallas. En la simulación moderna, tenemos que la topología de malla gana relevancia en los sistemas crítico o inalámbrico. Además, las herramientas como Python, Notebook y Matplotlib permiten simular y visualizar las redes de forma dinámica. En conclusión,
La evolución de la topología de red y los medios guiados han permitido mejorar la velocidad, la seguridad, la escalabilidad, confiabilidad de las estrellas soportando el crecimiento tecnológico y las necesidades de comunicación. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Emily Daniela García Quiñones y en esta parte del proyecto voy a explicar la guía de usuario y el diccionario de funciones del sistema desarrollado en Python para la generación de topologías de red. En este sistema fue generado utilizando varias herramientas importantes como Python, NetworkX, Matplotlib y Kinter. Bueno, las cuales permiten generar y visualizar gráficamente diferentes estructuras de red. Primero, la guía de usuario explica los requisitos necesarios para ejecutar correctamente el sistema. Entre las herramientas utilizadas tenemos Python como lenguaje principal de programación, Network para la creación y manipulación de grafos, Matplotlib para el renderizado visual de topologías y Kinter para la interfaz de gráfica. Bueno, el sistema permite que el usuario seleccione diferentes topologías de red y automáticamente genera una representación visual de nodos y conexiones. Además, el simulador muestra las estructuras de manera interactiva y dinámica, facilitando la comprensión del funcionamiento de redes. Después de explicar la guía de usuario, pasamos al diccionario de funciones, donde se describen las principales funciones utilizadas por la librería Network. Bueno, aquí en diccionario de funciones, en esta sesión se explica cómo Network genera automáticamente las diferentes topologías de red mediante funciones especializadas. La función NXGround se utiliza para creación de grafos básicos y estructuras personalizadas. La función NClean-ground genera automáticamente la topología anillo, donde todos los nodos se conectan formando un circuito cerrado. Bueno, también se utiliza nx.complete-ground, que crea una topología de malla conectando todos los nodos entre sí. Por último, nx.balance-tree, genera estructuras jerárquicas tipo árbol, organizando los nodos principales y secundarios. Gracias a estas funciones, el sistema puede construir automáticamente diferentes modelos de red sin necesidad de conectar manualmente a cada nodo. Además de generar topologías, el sistema también realiza un refresco visual en tiempo real para actualizar la interfaz gráfica. Bueno, aquí en el refresco visual del sistema se realiza mediante varias funciones importantes. Primero, la instrucción self.ax y clean elimina la gráfica anterior para evitar superposición de elementos. Luego viene Network. La Network utiliza la función nx.drag para dibujar los nodos y conexiones correspondientes a la topología seleccionada. Y finalmente tenemos el canvas.drag. Actualiza la interfaz gráfica en tiempo real, permitiendo visualizar inmediatamente los cambios realizados por el usuario. En este proceso hace que el sistema sea dinámico, interactivo, ya que cada vez que se selecciona una nueva topología, la interfaz se actualiza automáticamente, mostrando nuevas estructuras generadas. En conclusión, la guía de usuario y el diccionario de funciones permite comprender cómo funciona internamente el simulador y cómo la librería de Network genera y visualiza diferentes topologías de red de manera dinámica e interactiva. Muchas gracias por su atención, licenciado. Este ha sido mi trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Gaibor. En esta ocasión les voy a presentar el simulador de topologías de red en Python. El objetivo de esto es desarrollar el simulador gráfico en Python que permite representar las diferentes tecnologías de red mediante una interfaz visual interactiva. Los puntos importantes de esto es que vamos a poder simular topologías de red como son bus, estrella, anillo, malla y árbol.
Vamos a ver también las conexiones entre los nodos, vamos a comprender las ventajas y desventajas, vamos a relacionar topologías con ejemplos de la vida real. Las herramientas que vamos a utilizar son Python como lenguaje principal de programación, Visual Studio Code como el entorno de desarrollo. También tenemos las librerías que vamos a utilizar, que son Tkinter, permite crear interfaz gráfica, Matplotlib ayuda a mostrar gráficos y Network se utiliza para generar topologías de red. Ya, en cuanto al tema del código, vamos a pasar a hacer la demostración en Visual Studio. Ya, vamos a presentar, ejecutar el código en Visual Studio Code. Ya. Como podemos ver aquí, tenemos ya el código cargado. Podemos ver que ahí están las librerías con las que vamos a trabajar, con las que se importaron, son Kindert, Matplotlib y Network. Ya, tenemos también aquí en el código se definieron las clases. Aquí está la programación de la interfaz gráfica que ya vamos a visualizar. Y aquí tenemos ya lo que son netamente las topologías, no la programación de las topologías que se van a mostrar. Bus, estrella, anillo, malla, árbol. Vamos a ejecutar el código para que lo podamos visualizar. Ya, una vez ejecutado el código, nos aparece ya la interfaz gráfica en donde podemos ver las topologías que tenemos. Entonces, seleccionamos la topología, damos clic en gráfica de topología y podemos ver que en este caso nos aparece la topología de bus. ¿Qué nos dice aquí? El análisis técnico en contexto real. Descripción. Todos los nodos conectados a un medio de transición como un bus con terminadores en los extremos. Bus falla, toda la red falla porque están conectados unos a otros. Ejemplo real, antiguas redes usadas en oficinas en los años 90 con cables coaxial. ¿Cuáles son las ventajas? Los pro, fácil instalación, poco cableado. ¿Y cuáles son las desventajas? Dificultad de diagnóstico de fallos, colisiones de datos. Ya, tenemos también la topología de estrella. En su descripción tenemos todos los nodos se conectan a un dispositivo central, un hub o un switch que gestiona la comunicación. Es la más común hoy en día. El ejemplo real es una red Wi-Fi doméstica, el celular, la laptop, la TV, conectados a una central, a un router, en este caso de nuestras casas. Las ventajas son los pros, fácil añadir nodos, si falla un cable solo cae ese nodo. Los pro, si falla el dispositivo central se cae toda la red. Tenemos también aquí la topología de anillo. La descripción son los nodos se conectan en un circuito cerrado, la información viaja en una sola dirección de nodo a nodo. El ejemplo real son las redes token usadas históricamente en entornos industriales para evitar colisiones. ¿Cuáles son los pros? No hay colisiones de datos, accesos equitativos al medio. ¿Cuáles son los pros? Si falla un nodo o cable se rompe el anillo completo.
Tenemos la topología de malla. En la descripción, cada nodo está conectado a uno o más nodos, parcial o total. Ofrecen la mayor redundancia y tolerancia a fallos. Ejemplo real es el Internet. La red de redes es una malla masiva donde si una ruta falla, los datos buscan otra. Es decir, no se cae, sino que más bien buscan a otra red para poder estar activa. Los pro son alta confiabilidad, robustez externa. Las desventajas son los altos costos del cableado y la configuración completa. Y como último tenemos la topología de árbol, que en este caso en la descripción son jerarquías de nodos de estrellas conectados a un nodo raíz central, combinan características bus y estrella. Ejemplo real, la red de campus universitario, un router central conectado a switch en diferentes edificios y facultades. Ventajas, estructura jerárquica organizada escalable, y los pros son: si falla la raíz central, las ramas principales se pierden las conexiones. Como conclusión, podemos decir que es un método muy eficiente de poder visualizar de esta manera las topologías, las diferentes topologías, ya que nos ha permitido una mejor comprensión del tema. Muchas gracias. Buenas, ingeniero. Yo voy a hablar sobre lo que es el cuadro comparativo de las topologías. Tenemos lo que son 5 topologías. Tenemos la topología bus, estrella, anillos, mallas y árbol. En primer lugar tenemos la topología bus, que su ventaja principal es que es fácil de implementar y es económica. La desventaja es que si el cable principal falla, toda la red se detiene, tiene tolerancias a fallos bajos, y el ejemplo real puede ser las redes antiguas de Ethernet coaxiales. Como podemos ver en la figura 1, tenemos cómo los datos van a ingresar siempre por un dispositivo, ¿sí? Antes de llegar al siguiente. Entonces esto lo convierte en un poquito lenta en comparación a las otras topologías. Luego tenemos la topología estrella. En la topología estrella es más fácil administrarla y mantenerla. Luego tenemos también que, bueno, su desventaja es que depende de total de un switch o de un controlador central. Lo podemos ver en la figura 2, cómo depende para distribuir las siguientes conexiones. Tiene una tolerancia a fallos medio, alta, y el ejemplo real pueden ser las redes LAN domésticas y empresariales, que básicamente nos entregan lo que es un router, como podemos ver, para compartir después a nuestros dispositivos. Y este router está conectado a un nodo central. En este caso sería para interpretar lo que es la topología estrella. Luego tenemos la topología anillo, que el flujo de datos es un poco más ordenado y hay pocas colisiones debido a que se maneja de manera circular, como podemos ver un circuito cerrado. La desventaja es que si falla un nodo puede afectar toda la red y tiene una tolerancia a fallos medio. Se utiliza para redes de token ring, como les digo, circuitos cerrados, como podemos ver. Aquí va a pasar un token a la siguiente red, al siguiente dispositivo, pero si llega a fallar uno de ellos, no va a poder completarse la transmisión de datos. Luego tenemos la topología de malla, en donde la ventaja es de alta redundancia y hay máxima confiabilidad. La desventaja es que por su complejidad, bueno, el alto costo y es más complicada de instalar. Luego tenemos las tolerancias a fallo, que es muy alta, y se lo utiliza para los ejemplos reales como lo que son redes militares y centros de datos, es decir, ya situaciones en donde necesitan tener mucha privacidad. Como podemos ver aquí, tenemos la división de la topología maya, en cómo cada uno tiene sus secciones independientes. Luego tenemos la topología árbol. En la topología árbol tenemos que la ventaja es escalable y organiza jerárquicamente los dispositivos. Después tenemos que la desventaja es que depende de nodos principales, como podemos ver. Pues, luego tenemos que la tolerancia a fallas es media y el ejemplo real puede deberse a redes empresariales grandes, donde necesitan también jerarquías para que sea un poco más fácil llevar la organización. Con todo esto tenemos que también la topología maya es más robusta que el anillo. Como lo podemos ver, eso se evidencia porque la malla posee múltiples rutas alternativas de comunicación. Es decir, en la malla, si llega a fallar un dispositivo, podemos buscar otra ruta, por así decirlo, y seguir transmitiendo los datos. En cambio, si un nodo falla en el anillo de red, bueno, perdón, si uno falla en la topología de anillo,
la red completa puede interrumpirse, como podemos ver, porque está cayendo un dispositivo dentro de un circuito cerrado. En cambio, en Maya, el tráfico suele dirigirse automáticamente por enlaces disponibles, que serían los que están, bueno, como podemos ver, tienen diferentes tipos de conexiones. Muchas gracias. Muy buenas, compañeros, muy buenas, ingeniero. Me ha tocado dar la conclusión del proyecto. Vamos a hablar sobre los aspectos en la presentación, como es una comprensión comparativa, simulaciones dinámicas, topología de malla, análisis comparativo, herramientas educativas y aplicaciones reales. En el proyecto permitió determinar lo que son el funcionamiento de las topologías de red y su comportamiento ante fallos. Ya. Gracias a las simulaciones pudimos observar el comportamiento de cada red en tiempo real y entender el mejor concepto que normalmente solo se estudian de forma teórica. Con estos aspectos hemos logrado ver más opciones que nos dan, aparte de la forma teórica, en momentos prácticos, cómo desempeñarla y cómo desenvolverla, ¿no? En la parte del análisis comparativo tenemos otros aspectos importantes. Ayuda a identificar ventajas y desventajas en la tolerancia y fallos de estabilidad y redundancia de cada topología. Esto nos permite identificar que esta topología nos ofrece mayor confiabilidad, dependiendo de las necesidades de una organización o empresa. Podemos ver en esta parte una parte muy importante, en esta parte como las necesidades para empresas, proyectos y etcétera, ¿no? Las simulaciones dinámicas en la integración de Tikert y Matplotlib facilitó la creación de un simulador interactivo que mejoró el aprendizaje. Estas herramientas hicieron posible crear un simulador bastante atractivo, fácil de usar, que permitió visualizar gráficamente el funcionamiento de las redes, facilitó así el aprendizaje y la comprensión de los conceptos. Como herramienta educativa, Python y sus librerías demostraron ser herramientas muy útiles para enseñar la enseñanza de redes de computadoras. Su facilidad de uso y capacidad de visualización permiten crear aplicaciones educativas, dinámicas e intuitivas. A continuación tenemos lo que es la topología en malla. Como podemos ver, muy buenos aspectos en este caso. Tenemos lo que es la topología en malla. Se demostró que la topología en malla es la más robusta gracias a sus múltiples rutas alternativas de comunicación. Es uno de los resultados más destacados. Fue comprobar la topología en malla. Es la más robusta entre las analizadas. Esto se debe a que posee múltiples rutas, efectivamente, de comunicación. Si un enlace falla, la información puede seguir circulando dentro de otro camino, evitando interrupciones del servidor. Eso es muy importante en la topología maya, que evita el colapso de la información en sí, ¿no? Es importante saber que esta es utilizada en varios ámbitos empresariales como educativos. En lo que vamos con la aplicación real, las herramientas visuales simplifican temas técnicos complejos y facilitan su entendimiento y aplicación real. Finalmente, concluimos con las herramientas que son como la aplicación visual, que simplificaron los temas técnicos complejos en este caso. La representación gráfica ayudó bastante a entender el funcionamiento y la aplicación de estos conocimientos en situaciones reales. En conclusión, este proyecto no solo fortaleció nuestros conocimientos sobre la topología en red, sino también demostró con la programación y la simulación puede convertirse en herramientas efectivas
para el aprendizaje y la solución de problemas en el mundo de las telecomunicaciones. Como pudimos ver, estos aspectos en la conclusión que yo pongo en este caso, como la comprensión práctica y en sí del proyecto, nos dieron que la mejor topología en este caso podría ser la topología en malla. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Andrés Sánchez y vamos a hacer un pequeño quiz para reforzar conocimientos de nuestra exposición. Y la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes medios guiados es reconocido por ofrecer la máxima estabilidad, ancho de banda y mínima interferencia? Tenemos cable coaxial, par trenzado UTP, fibra óptica o cable de cobre estándar. Y la fibra óptica, ¿no? Correcto. La fibra óptica, a diferencia del cobre, transmite el pulso de luz, lo que elimina la interferencia electromagnética y permite velocidades superiores. Siguiente pregunta. En el análisis comparativo de topologías, ¿cuál destaca por tener la más alta tolerancia a fallos debido a su redundancia? Tenemos topología de bus, topología de estrella, topología de árbol y topología de malla. En este caso, la respuesta pues sería topología de malla. ¿Por qué? Porque al estar todos los nodos conectados entre sí, o la mayoría, si una ruta falla, existen múltiples caminos alternativos para que el dato llegue a su destino, ¿no? Siguiente pregunta. Otra de topologías. Si el nodo central, hub o switch de una red falla y toda la red deja de funcionar, ¿a qué topología nos referimos? Tenemos las mismas opciones: anillo, estrella, malla o bus. Y estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque su principal desventaja es la dependencia total de conmutador central, en un punto único del fallo. Por otro lado, pues la mayoría de nuestras casas usan la topología de estrella, ¿no? Es fácil de administrar por cuidado. Si el router o el switch central fallan, perdemos la conexión total. Un punto clave que analizamos en nuestro cuadro comparativo, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué librería de Python fue utilizada específicamente en el simulador para la generación y análisis de los grafos de las topologías? ¿Habrá sido Tkinter, Matplotlib, Network o Pygame? Sí. Network X es la librería estándar en Python para el estudio de estructuras de red complejas y creación de diagramas de nodos y aristas, ¿no? Como grafos. Y tenemos nuestra última pregunta, que es de historia, ¿no? ¿En qué década se consolidó el uso de cable coaxial como medio líder en redes LAN y televisión por cable, ¿no? Según la línea del tiempo? A ver si están atentos. Sí. Según la cronología que presentamos, fue el periodo donde el coaxial dominó antes de la masificación de la fibra y el UTP de alta velocidad. Bueno, y con eso llegaremos al final de nuestras
preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto. Hasta pronto.